de Desarrollo Tecnológico y de Transferencia de la ACSEID. Agradecemos infinitamente la colaboración de la Universidad Cooperativa de Colombia por brindarnos esta conferencia. Tengo el honor de dirigirme a ustedes e indicar que nuestro conferencista del día de hoy es el ingeniero César del Valle Pulgarín. Actualmente es el director de transferencia de conocimiento de la Universidad Cooperativa de Colombia. Es magíster en gestión de tecnología, especialista en gestión de la innovación tecnológica con formación en propiedad intelectual. Tiene más de 14 años de experiencia en gestión de la I+D+I, especialmente orientado a la puesta en marcha en el mercado y de los resultados de investigación, logrando capacidades y actitudes para el apalancamiento de los recursos públicos y privados. Es magíster en gestión de la tecnología de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en gestión de la innovación de la misma Universidad Pontificia Bolivariana y es ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Colombia. Con ustedes, el magíster ingeniero César del Valle Pulgarín, el cual nos brindará la conferencia sobre la ruta que hay que generar para la transferencia de conocimiento, la experiencia de la Universidad Cooperativa de Colombia. Muchas gracias, ingeniero, y pues está en toda la disposición para poder trabajarlo. Asimismo, agradecemos a cada uno de ustedes puedan generar las preguntas dentro de lo que es la caja del chat para que al final podamos generar lo que es las consultas correspondientes y de esa manera hacérselas al ingeniero César. Les agradecemos mucho y estamos a la orden. Muy amables. Gracias. Con ustedes, el ingeniero César del Valle. Mil gracias, Fernando, por esa presentación y por la invitación. Muchas gracias también al decano Edgar López, quien me extendió también esta invitación a hablar de este tema aquí, que pues obviamente tanto tiempo que llevo trabajando en esto, siempre es un gusto pues compartir experiencias y sobre todo en el entorno en que me encuentro aquí de universidades, Medellín y en Colombia, siempre este intercambio con los colegas de las otras universidades es un ejercicio muy enriquecedor porque facilita mucho entender precisamente qué ha funcionado, qué no ha funcionado del ejercicio con los demás en diferentes contextos y ya cuando trascendemos inclusive a diferentes regiones, países, yo creo que todavía mucho más enriquecedor ese intercambio de experiencias y de conocimiento, porque ese tema de la transferencia de conocimiento o de tecnología, como normalmente se llama, que se hace a través de las OTRIs, como más comúnmente lo conocemos, es un proceso que requiere de implementar conocimiento, de hacer ensayo y error hasta que cada uno encuentra su propio camino para ver de qué forma mucho más direccionada se puede empezar a lograr articular este proceso de transferencia de conocimiento dentro de nuestras instituciones. Les voy a compartir entonces brevemente la presentación. Voy a compartirles pantalla de la presentación que preparé un poco de lo que ha sido como todo este recorrido desde la universidad para empezar como a articular mucho más preparadamente, de manera mucho más organizada y estructurada, lo que será la transferencia de conocimiento. Listo, entonces permítanme, yo voy a compartir pantalla un segundo y como dijo nuestro anfitrión Fernando, por favor las preguntas las pueden ir colocando en el chat que al final miramos qué podemos ir contestando en el tiempo que nos dé esto. Les compartiré entonces pantalla y de pronto, como para hacer un poco más interactiva la conferencia, podemos mirar si de pronto podemos ir parando para hablar un poco de lo que se vaya presentando en la medida que vamos conversando de esto. Entonces, como les decía, el tema de transferencia de tecnología y de conocimiento en la Universidad Cooperativa es una experiencia de manera estructurada, digamos, es relativamente nueva, pero la transferencia de conocimiento se viene haciendo desde hace mucho tiempo y yo creo que todos en nuestras instituciones, en nuestras universidades, siempre lo hemos hecho. Tal vez no éramos conscientes de cómo lo hacíamos o cuál era la mejor forma de hacerlo y eso es en lo que tratamos como de enfocarnos cuando empezamos a trabajar de manera estructurada en ese tema, cuando las universidades deciden ya tomar conciencia de que es importante tener un proceso muy organizado de lo que significa trascender de lo que es creación de conocimiento a luego cómo se transfiere. Y vamos a hablar específicamente de un tipo de transferencia de conocimiento, porque transferencia de conocimiento, como les decía, todas las universidades
y las instituciones lo hacen permanentemente. Desde que la formación que hacen en sus programas académicos se está transfiriendo un conocimiento de una forma que es de la experiencia de ese conocimiento que tiene el profesor hacia el estudiante, y en esa estructura organizada del programa académico, cómo se forma el estudiante de ese conocimiento que le están transfiriendo. Pero acá nuestro foco va a ser muy específicamente de un conocimiento que se ha creado de algún ejercicio, generalmente de investigación. Eso, cómo lo podemos de alguna forma empaquetar de forma para que se pueda implementar en algún contexto, generalmente empresarial, o de donde se pueda explotar ese conocimiento, que es lo que normalmente las oficinas de transferencia de resultados de investigación hacen en las instituciones. Entonces, por eso esta conferencia de hoy, esta cátedra, dentro de este ejercicio que se hace en la red, que me parece muy interesante que se pueda intercambiar este conocimiento en la red, va en eso, en la experiencia de la Universidad Cooperativa, en cómo constituyó esa transferencia de conocimiento o esa estructura para la transferencia de conocimiento. Y nuevamente agradecerle al decano, a Fernando, pues la invitación para conversar de estos temas que para todos es de interés. Y bueno, yo les voy a hablar un poco más entonces en detalle de lo que vamos a estar abordando el día de hoy. Entonces, el día de hoy, la idea es que vamos a recorrer como estos puntos. El primer punto de contexto, digamos que hasta el punto 4, es un poco mirar todos los elementos que ayudan o que me van a definir si yo puedo generar como esa transferencia de conocimiento en mi institución y cómo lo puedo hacer. Y ya luego les voy a mostrar cómo la universidad definió su propio modelo, porque yo creo que es algo muy importante acá que todos debemos entender, que es cada institución tiene que definir su modelo, tomando esos referentes, tomando esos contextos, lo que a nivel de región, a nivel de país tenemos dentro de nuestra política o de nuestra normatividad, que nos va a direccionar hacia cómo debemos hacer esa gestión. Y obviamente hay una parte conceptual técnica que no debemos dejar a un lado, porque finalmente aquí hay unos elementos también que todos ustedes han estudiado y que todos ustedes de pronto ya han ido estudiando, indagando sobre cómo se hace la gestión de la tecnología y la transferencia de tecnología, y eso cómo se aplica a mi contexto. Ya luego yo cómo voy a crear mi propio modelo, entrar como incluir todos esos conceptos, mezclarlo con la política, con el contexto en el que estoy trabajando, y generar mi propia ruta y mi propio modelo de transferencia para mi institución. Y aquí le adelanto algo también. El tema de transferencia de tecnología es un tema que requiere primero un compromiso de la institución, una, digámoslo, paciencia, porque esto requiere tiempo para que se pueda empezar a ver el resultado en cuanto a la implementación de esos procesos, y obviamente también requiere que en el tiempo pues esto se vaya materializando en esos resultados que nosotros vamos proponiendo para lo que es esa ruta. Y es un ensayo de error en cierta forma, porque nosotros podemos traer esos conceptos, podemos traer esa información que existe de lo que ya se ha estudiado en temas de gestión tecnológica, de transferencia de tecnología, y que ya han implementado otras instituciones, pero no necesariamente para mi contexto sea tal cual como otra universidad lo hizo. Por eso aquí voy a ir contándoles un poco y también dándole como algunos datos de la experiencia que yo he tenido en cuanto a esta creación de oficina de transferencia, que pueden de pronto servirles a ustedes en el ejercicio que ustedes estén haciendo, ya sea para constituir su oficina de transferencia o para seguir mejorando el que ya tienen. Como le comentaba a Fernando hace un momento, y como también ahorita les expresaba, es muy importante intercambiar esas experiencias con los colegas y con las otras instituciones por eso, porque aquí nosotros nos damos cuenta que funciona y que no funciona en algunos contextos, y nosotros podemos ir adaptando eso para nuestra propia realidad. Y ya les cuento también al final cuáles han sido los resultados que hemos ido logrando a partir de esa pues, propuesta que nosotros hicimos inicial de acuerdo a la estructura de la universidad para la transferencia de conocimiento. Entonces, arranco con el contexto para contarles un poco de la Universidad Cooperativa, qué es, cómo está ubicada, distribuida y demás datos de la universidad, para que entendamos un poco también de por qué esta propuesta tiene que estar muy articulada con esto. Entonces, nuestra Universidad Cooperativa de Colombia tiene unos atributos que son particulares, sobre todo
por nuestro nombre, ustedes pueden ver Universidad Cooperativa, viene el sector del cooperativismo y de la economía solidaria. Y eso es muy importante porque de ahí nació, se fundó dentro del sector del cooperativismo y la economía solidaria, y nosotros, por esta denominación o esta característica principal de nuestra universidad, hay que buscar que se pueda generar un impacto en la sociedad de diferentes formas. Obviamente nuestra razón social empezó desde la formación, desde la parte del apoyo, de generar profesionales, de formar profesionales, pero ya en la medida que fue evolucionando nuestra institución, que fue creciendo, que ya se convirtió en universidad, ya empiezan otras, digamos, actividades misionales a tomar mucho más fuerza, la investigación, la extensión y ese conocimiento, cómo se llega a transmitir a la sociedad, cómo puede funcionar para la sociedad. Entonces, eso es muy importante que los coloque aquí en este contexto, por eso, porque nosotros, nuestra razón de ser desde la economía solidaria y el cooperativismo nos va a dar unas orientaciones hacia el impacto social, y además de eso tenemos una presencia en todo el país. Somos una universidad multicampus, nosotros no tenemos un solo campus en Medellín, yo me encuentro en Medellín, mi oficina principal se encuentra allí, pero como somos multicampus, mi oficina principal es en Medellín, pero yo, digamos, apoyo a todos los campus que la universidad tiene. Son 16 campus en total. Ya les voy a mostrar aquí el dato de lo que nosotros tenemos en los 16 campus en todo el país. Este mapa que viene es el mapa de Colombia para los que no son de Colombia, y pueden ver que de norte a sur, de oriente a occidente, hay sedes de la universidad, y por eso es importante, que les decía, que entender muy bien el contexto, porque el conocimiento que se genera en cada región, en cada uno de nuestros campus, va a tener una aplicación muy específica, va a tener una solución a unos problemas del contexto, de sus problemas específicos. Entonces, tenemos que ver cómo nuestra actividad ayuda a todos los campus. Nosotros somos un nivel nacional, pero somos más un apoyo para todos los campus y las regiones, porque toda la gestión, todo el conocimiento que se está creando es allí, en cada uno de los campus y en las regiones de nuestra universidad. Cerca de 38.000 estudiantes tenemos en todos los campus repartidos entre 104 programas y 129 de pregrado, perdón, y 129 de posgrados, más 70 de educación para el trabajo y el desarrollo, que también estamos pues haciendo esa apuesta. Cerca de 200.000 graduados, 3.800 docentes y 2.000 y 1.600 y algo, pues que conforman nuestra universidad. Da, pues digamos, un indicador de que nosotros somos una estructura bastante grande en cuanto a esa gestión que tenemos que hacer para todas las actividades de la universidad. Y como les decía, ahí están pues distribuidos como por las diferentes eh, sedes que tiene la universidad, y tenemos que hacer presencia en todo el país, y por eso tenemos que buscar apoyar a todas las actividades misionales en todo el país. Y otro punto muy importante del contexto, aquí estoy en el contexto interno, desde la universidad. ¿Por qué la universidad decide empezar hacia un tema de transferencia de conocimiento? Desde lo que les decía, desde lo que es la creación, desde los proyectos de investigación y desde unas áreas donde se genera ese conocimiento, cómo se saca hacia un impacto en el exterior de la universidad, empresas o en el entorno, y tiene que ver con esa madurez en la actividad de investigación. La actividad de investigación es muy importante para poder definir si la universidad o si una institución puede ya empezar a buscar cómo se transfiere ese conocimiento, porque aquí este conocimiento que se está generando es un conocimiento de alto nivel, de una calidad, digamos, importante, porque están solucionando problemas o están buscando solucionar problemas de alcances regionales, que son soluciones a problemas reales. Entonces, por eso aquí le coloco esta cifra de nosotros cómo hemos crecido en cuanto a la producción científica en artículos de Q1, Q2, sobre todo pues, en cuartiles 1 y 2, que es la apuesta que la universidad hizo, a pesar de que nosotros somos una universidad de docencia con investigación, no somos una docencia de investigación. Hacemos un esfuerzo muy importante para que se pueda generar como ese nuevo conocimiento de los grupos de investigación nuestros. En esa madurez nosotros decimos, tenemos una cantidad de productos que nosotros podemos llevarlo a una industria, podemos ofrecérselo a una gobernación, a una alcaldía,
a alguien que lo pueda implementar, pero ¿cómo nosotros se lo vamos a entregar para que lo implemente? Entonces, allí entonces vamos nosotros a decir, listo, ¿cómo se transfiere ese conocimiento? Les decía al principio, todas las universidades lo hemos hecho, tal vez de manera reactiva y no de manera planeada o pensando en un futuro, de una perspectiva de cómo se transfiere un conocimiento para desde de la planeación estratégica, decir, yo quiero hacer esto para que esto llegue a esta industria, a este público y pueda implementarse. Pero ya una vez que la universidad o la institución ha identificado de que puede ya tener una actividad adicional que llamamos transferencia de conocimiento, es donde tenemos que empezar como lo hacemos de manera estructurada, así como la investigación se hace de manera planeada con unas agendas, con unas líneas de investigación, con unos objetivos de publicaciones y de producción, ya podemos decir también de que eso puede ser un insumo para mirar cómo migramos eso hacia modelos de transferencia de conocimiento de esos resultados que se están generando en en los grupos. Entonces, este contexto es muy importante del interior para que veamos que tiene que haber una madurez también para empezar a estructurar procesos de transferencia. Ahora, desde el contexto externo, en el caso, por ejemplo, de la Universidad Cooperativa, voy a hablar del contexto de la política colombiana, ¿sí? Entonces, ¿cómo desde la política nacional nosotros podemos decir de que esto ha eh, favorecido, facilitado de que empiecen a crearse oficinas de transferencia en el país? Ustedes conocen la historia en los otros países o en otras regiones donde se hace mucho más efectiva o eficiente la transferencia porque hay una relación directa ya con la industria, porque ya hay una madurez en la investigación y en todos esos procesos para que se implementen esos conocimientos que se han desarrollado. Obviamente los ejemplos que colocamos siempre son Estados Unidos, los países del primer mundo, ¿sí? Y sabemos que allí, sobre todo, uno siempre coloca en esos casos de transferencia de conocimiento y de tecnología, en el caso de Estados Unidos, porque una ley concreta ayudó a que en las universidades ese conocimiento que se generaba se llevara a la industria, que fue el Acta Bayh-Dole, todo lo conocemos. De ahí se empezaron a generar toda una cantidad de oficinas de transferencia en las universidades, se empezó a generar mucho más protección de la propiedad intelectual, y no solamente la propiedad intelectual, sino que esa propiedad intelectual, cómo se podía implementar en la industria. Entonces, la política nacional es muy importante y entender dentro de la política nacional cómo yo puedo ver oportunidades o cómo me puedo apoyar yo en lo que la política nacional define para empezar a estructurar esos procesos. Desde lo que, por ejemplo, en las universidades, el Ministerio de Educación en Colombia definió en el 2020 cuando actualizó el modelo de acreditación de instituciones de educación superior. En nuestro contexto en Colombia, la acreditación tiene que cumplir unos requisitos y que se puede aplicar para esa acreditación de alta calidad cuando se cumplan esos requisitos. En algunas partes, yo conozco, por ejemplo, el caso de Ecuador, que se tiene que hacer cada cierto tiempo que se abre como la convocatoria para subir un escalafón. Tienen unas categorías donde la universidad, a medida que cumple unos requisitos, puede ir subiendo de categoría para demostrar su calidad. En el caso de Colombia, a través del ministerio, a través del CNA, se presentan las condiciones que se cumplen con las condiciones para acreditación y nos dan la acreditación pues de que contamos con los estándares de alta calidad. Pero aquí muy importante cuando se actualizó, por ejemplo, el modelo de calidad del ministerio, el cumplimiento de, por ejemplo, de cuál es el aporte que se hace de la investigación hacia la innovación y cuál es el impacto que está generando ese conocimiento. Eso fue un aporte muy importante porque desde allí ya las universidades tenían que comprometerse mucho más explícitamente en cómo generaba impacto desde ese conocimiento que estaban creando. Entonces, miren, por ejemplo, en ese contexto de la política nacional ya había una orientación a crear de alguna forma las oficinas de transferencia de conocimiento o de tecnología. Es en esa declaración, la universidad que se quisiera acreditar tenía que cumplir ya con esa condición. Entonces, inmediatamente eso hace que las universidades empiecen a buscar cómo integrar la investigación con conexión con el entorno. Entonces ahí se conecta extensión universitaria con la investigación. Y en el medio, digamos, entre esa conexión es donde aparece lo que generalmente son las oficinas de transferencia. Pero aquí adelantando un poco, ya más adelante voy a hablar un poco más de esa parte porque tiene que ver mucho en cómo la universidad funciona, si es un proceso independiente, si está dentro del área de investigación o dentro del área de extensión, porque, digamos, allí siempre están en contacto como esos elementos, esos procesos misionales de la universidad
para poder, digamos, desarrollar esos temas de transferencia al interior. Y a nivel nacional, también de política nacional, lo que en Colombia, por ejemplo, se llama las políticas de economía y social, que son los COMPES, se han venido desarrollando unos COMPES desde el 2020 más o menos, muy importantes que están, digamos, ayudando, articulando a que se dé este tema de transferencia en las instituciones. Por ejemplo, la Política Nacional de Ciencia y Tecnología en el último COMPES, que es la política del 2022 al 2031 en cuanto a cómo se debe orientar la investigación en el país para que eso genere impacto en la industria. Y por eso aquí les coloqué el otro COMPES muy importante que articula esa parte, que es la Política Nacional de Reindustrialización, porque ellos dentro de esta política dicen que tiene que haber una articulación con la parte del desarrollo, de la investigación y desarrollo tecnológico, cómo se va a hacer esa incorporación para que las industrias sean más competitivas, sean innovadoras. Entonces, a una articulación entre la política de ciencia y tecnología, la política de propiedad intelectual y la política de reindustrialización. Entonces, aquí este contexto nacional de la política es fundamental para yo empezar a trabajar en lo que podría ser para mi contexto el desarrollo de la estructura, porque aquí hay unos elementos que van a articular de manera muy importante la estructura de transferencia, por lo menos en el caso de la Universidad Cooperativa, que son las oficinas regionales de transferencia de conocimiento. Desde la Política Nacional de Ciencia y Tecnología y desde la Política Europea Intelectual se permitió que se crearan unas oficinas regionales de transferencia que en este momento son 5. En la costa hay una, en Conec, Bogotá, Tecnova, en el oriente, en Bucaramanga, y en el sur están creando otras. Entonces, esas oficinas regionales estaban ayudando a que se articularan la universidad con la empresa para, digamos, hacer esa convergencia en la triple hélice y que estas políticas pudieran ser también mucho más efectivas. Entonces, miren que hay uno de los elementos muy importantes que están ayudando a que se pueda allí estructurar mucho más, pues, que se pueda definir mucho más organizadamente lo que es la transferencia en las universidades, porque ya la declaración desde la política nacional y desde lo que se está creando, esto surge como ya como una necesidad para las instituciones. Volviendo pues al contexto interno, el tema de políticas internas también es necesario para que se pueda implementar un proceso o una estructura de transferencia de conocimiento. ¿Por qué? Y aquí parto de una muy importante que es la propiedad intelectual. Como les decía al principio, todas las universidades e instituciones hacen transferencia de conocimiento. Desde la formación en los pregrados y en los posgrados ya se está transfiriendo el conocimiento. En la extensión también se hace una transferencia de conocimiento a través de las consultorías, los diplomados, las asesorías que se dan, pero en lo que hace una oficina de transferencia y en la que nos vamos a centrar nosotros de lo que es una oficina de transferencia, es un tipo de transferencia que es lo que a través de los derechos de propiedad intelectual se puede licenciar o ceder en una empresa para que se explote ese conocimiento. Por eso el componente de propiedad intelectual surge en este escenario de la creación de oficina de transferencia como un elemento sumamente importante que esté debidamente regulado. Aquí les dejo los puntos que componen nuestra política, porque nosotros cuando reescribimos nuestra política dijimos, debemos contar con 4 elementos fundamentales para que funcione la política y para que se empiece a desarrollar este ambiente de transferencia en la universidad, que es tener una gobernanza para la gestión de la propiedad intelectual, de quién registra, cómo se registra, qué decisiones se toman en cuanto a los derechos de propiedad intelectual, respetar los derechos de propiedad intelectual de terceros y de los que participan en los proyectos en la universidad. Y muy importante el cuarto punto, que aquí es donde se hace una inflexión en cuanto a ya dar la oportunidad que se quiera la transferencia, que es que debe haber una orientación a que los derechos de propiedad intelectual que la universidad ostente de alguna forma por los proyectos, por sus marcas y demás, se puedan transferir y se puedan comercializar. Y además de eso, fundamental de que haya un reconocimiento, que haya una
un incentivo a quienes crean ese conocimiento a través de reconocimientos de algún tipo, que sean económicos o no económicos. Ya cada institución definirá si da o no reconocimientos no económicos o económicos, pero importante que hayan estímulos, porque sin eso, quienes están creando el conocimiento, va a ser difícil que se comprometan con los procesos de transferencia, porque aquí hay un factor muy importante. Quienes crean el conocimiento, los grupos de investigación y los investigadores, van a ser nuestros principales aliados para que esto se pueda de alguna forma implementar en un contexto externo, en una empresa, porque aunque el conocimiento se haga explícito a través de un derecho de propiedad intelectual, hay un conocimiento tácito que tienen los investigadores que es fundamental a la hora de transferirlo y de implementarlo en la industria o en un contexto. Entonces, aquí fue nuestro primer punto clave para crear la estructura de la universidad cooperativa, que es tener una política de propiedad intelectual que tenga los elementos suficientes para empezar a hablar de temas de comercialización, de reconocimiento de los derechos de los creadores y los incentivos a esos creadores. Y nuestra segunda política que está pendiente de aprobación, que esta fue un ejercicio muy interesante que hicimos por un convenio en el cual participaron diferentes instituciones de educación superior y el gobierno, en el cual todos hicimos un modelo, hicimos una guía para las universidades cómo se deberían crear las spin-off y qué debería tener una spin-off, y así también cada una crear su política de spin-off en la universidad. Este ejercicio inclusive dejó unos documentos guía que pueden encontrar en la página de este Spin-off Colombia, y creo que en la OMPI quedaron esos documentos de guía en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en la página de la OMPI, de cuáles son los lineamientos para crear las spin-off, que eso fue un ejercicio muy interesante porque cada una de nuestras instituciones que participamos allí creamos nuestro borrador de política de spin-off y dejamos la puerta abierta para una segunda fase que esperamos podamos continuar, que es ya la estructuración de procesos para la creación y gestión de esas spin-off en las universidades. Entonces, aquí esta política, ¿qué esperamos nosotros con esta política? Que la universidad ya pueda de manera mucho más definida y decidida decir qué tipos de iniciativas pueden ser susceptibles de que se conviertan en empresas basadas en conocimiento. Que aquí, como les decía hace un momento, la transferencia de conocimiento que nosotros queremos es aquella que es de derechos de propiedad intelectual que se pueden implementar en empresas, pero esas empresas pueden ser también creadas por la universidad, por la institución. Entonces, esos derechos de propiedad intelectual también se transfieren a estas empresas en las cuales la universidad va a participar. Y aquí hay un ejercicio muy interesante que la universidad está haciendo. Nosotros, ¿cómo vamos a participar en la creación de esas spin-off? Nosotros estamos incentivando o motivando a los investigadores a que sean quienes las van a liderar. Por el momento no pensamos ser socios con participación accionaria, pero sí digamos, estamos dando capital o dando incentivos para que se mantengan y puedan incubarse. Y nosotros, ¿cómo vamos a participar en las spin-off? Teniendo participación en la titularidad, bueno, derechos de propiedad intelectual del conocimiento que se está implementando ahí en esas empresas basadas en conocimiento. Entonces, ese es nuestro modelo inicial para evitar nosotros tener que tener participaciones accionarias, porque eso implica temas tributarios, temas legales que van a complicar un poco la situación en este momento que estamos aprendiendo, pero es la forma más fácil en este momento de aprender para no generar tantos traumas, tanto en investigadores, en los aliados y en la universidad, en lo que es la creación de empresas basadas en conocimiento. Y aquí un elemento muy importante en la política, que esto surgió del ejercicio que se hizo con el proyecto Spin-off Colombia, que es como nosotros también nos articulamos con la política, con la ley, perdón, que se definió en el Senado de cómo se creaban las spin-off y quiénes podían crear spin-off universitarias. Y de ahí nosotros precisamente adoptamos lo que la universidad debe entender por una spin-off. Entonces nosotros, este concepto que tomamos aquí, que ven en rojo, es tal cual como está en la ley. Nosotros tomamos este concepto de la ley y decimos, la universidad va a entender por spin-off aquellas empresas que basadas en conocimiento tienen derecho a propiedad intelectual, que fueron creados en su actividad
misional de investigación o actividades pues, que tiene para creación de conocimiento, y que los investigadores o los, digamos, públicos de interés que están en la universidad participaron en esa creación de conocimiento y crearon empresas. Esa es la definición que nosotros apropiamos. Y como les decía, esperamos que no sean solamente los docentes e investigadores, sino que también estudiantes, empleados y hasta proveedores puedan ser parte de estas iniciativas de empresa basadas en conocimiento que se puedan crear. Esa fue una apuesta que nosotros hicimos porque creemos que el conocimiento puede venir de cualquier lado y es como abrir la puerta a que de diferentes partes pueda generarse innovación, y eso es también como generar nuestro aporte a que se pueda dar como la creación de empresas, que es tan importante en toda la economía y en todos los núcleos económicos. Ya me meto entonces un poco en la parte conceptual técnica que todos ustedes ya manejan de pronto un poco más, y por eso no me voy a meter mucho en demasiada conceptualización, sino que en los conceptos yo creo que más importantes que para la universidad cooperativa fueron fundamentales para definir su estructura en lo que es el modelo de gestión de transferencia de conocimiento de la universidad cooperativa. Entonces, muy importante aquí en la distinción entre gestión tecnológica y transferencia de conocimiento. Como esta cátedra y esta conversación aquí es de gestión tecnológica y transferencia de conocimiento, imagino que ustedes están relacionados mucho ya con este concepto, pero lo que quiero tomar aquí nuevamente es para que seamos muy enfáticos en cuál es el momento y en qué parte de ese proceso está la estructura de la oficina de transferencia de resultados y cómo se hace ese proceso, porque les decía que toda la transferencia empieza desde que se hace investigación. La gestión tecnológica sabemos que es desde que se hace el proyecto básico de investigación hasta que se pone en el mercado, que es la innovación, la I de más y toda completa, es lo que nosotros entendemos por gestión tecnológica. Pero la transferencia de conocimiento está ahí, en la mitad, entre lo que hace la universidad en investigación y en lo que la industria puede implementar de ese conocimiento. Y nosotros vamos a buscar en una forma estructurada cómo nosotros podemos generar un círculo que permita que desde la universidad de industria esté fluyendo ese conocimiento, se transfiera permanentemente. Entonces, nuestra función como oficina de transferencia de tecnología o de conocimiento va a ser eso, de que se pueda materializar ese conocimiento, se pueda dar una aplicabilidad para que se implemente en la industria. Entonces, allí nosotros vamos a buscar generar ese círculo de conexión entre la universidad y la industria. Parece sencillo, suena fácil, pero las universidades, como les decía, de Estados Unidos llevan 40 años, 50 años haciéndolo. Nosotros aquí en Colombia empezamos hace 25 años más o menos, cuando se creó, digamos, el ICP de Ecopetrol, que fueron los primeros que empezaron a hablar de este tema de transferencia de tecnología, de lo que hacían las universidades, de manera estructurada, con una oficina de transferencia, y de ahí empezaron a formarse los gestores de transferencia de tecnología en las universidades para hacerlo en sus instituciones. Por eso es muy importante, les coloqué aquí la cita de este trabajo donde se estudió de cómo se empezó el tema de transferencia de tecnología en las universidades y cómo pues, ha avanzado hasta el momento. Y yo creo que nuestro ejercicio aquí que estoy presentando acá me parece muy interesante que ustedes lo quieran conocer, porque nosotros somos relativamente nuevos en la estructuración de un proceso, pero venimos haciéndolo desde hace mucho tiempo. La Oficina de Transferencia de Tecnología de la Universidad Cooperativa se creó en el 2022. Ahorita voy a hablar un poquito más de eso. Entonces, otro aspecto conceptual y técnico de lo que es el modelo de transferencia de tecnología que la Universidad Cooperativa implementó. Sabemos que la gestión tecnológica implica desde la I más D hasta la I, hasta la innovación, ¿sí? Pero en esa parte, en la mitad, lo que teníamos aquí, la oficina de transferencia, ¿qué debe hacer realmente para que se pueda llegar a esa I de innovación? Las funciones tecnológicas que Edgar Morin alguna vez definió, muchas de las oficinas las implementamos porque creo que son las que describen, o creemos que son las que describen mejor, las actividades que se deben desarrollar para lograr que ese conocimiento se pueda adaptar para que se implemente.
Esas 6 funciones que están acá, digamos, nosotros las podemos adaptar y digamos, esto no lo estoy diciendo yo, digamos, esto, como les digo, otros lo han de alguna forma ya estudiado, referenciado. Pérez Escorza, Castel, pues han definido de que estas funciones tecnológicas pueden tomarse, pueden adaptarse para hacer un modelo de transferencia y a partir de ahí, entonces, hacerlo de manera estructurada para las instituciones de educación superior. Y ahora viene un ejercicio muy importante que la OMPI hizo. Bueno, antes de eso, voy a contarles un poco también de cómo surgió el concepto de transferencia de tecnología. El tema de transferencia de tecnología se empezó a usar como tal, como dentro de las oficinas de las universidades, de las IES, más o menos en los 90, como les decía, desde mucho antes, desde la ley Paydoll y desde que se empezaron a estructurar como esos procesos en esas áreas de I+D de las empresas y que las universidades empezaron a participar en la I+D de las empresas, ya se hacía transferencia, digamos un poco más, como un objeto de estudio se empezó a hablar de eso más o menos en los 90, a la vez que se hablaba pues, de la gestión de la investigación. Y los Estados Unidos, como les decía, venían como hablando del tema del licenciamiento y aquí es un elemento muy importante de la propiedad intelectual. Las oficinas de patentes de los países empezaron a jugar un rol muy importante allí para poder que se dieran esos temas de licenciamiento y a través de estas políticas públicas se ayudó mucho a que esas patentes pudieran llegar a las empresas. Pero digamos, en esto solamente 4 actividades claves se hablaba en lo que las universidades hacían para transferir el conocimiento, que era identificar lo que se hacía, protegerlo, parte de propiedad intelectual muy importante, y luego hacer esa comercialización, esa venta de propiedad intelectual y las empresas luego hacer mercadeo de esos productos que se creaban a partir de esos conocimientos que se incorporaban. Pero también se empezó a hablar de que no solamente era un tema de tecnología, sino un tema de conocimiento en general, lo que se transfería, porque como les hablaba a un principio, no solamente lo que está en la patente o en un registro intelectual, sino que hay un conocimiento tácito que tienen los investigadores que se acompaña en esa transferencia. Además, aquí hay un tema también que no podemos dejar de lado, que es el tema de las ciencias sociales humanas, que tienen unos conocimientos que ellos a veces no se identifican con el concepto de tecnología, pero que también es un conocimiento que puede ser implementado en una industria o que puede generar pues, algún beneficio para algún grupo o algún sector por su implementación, que no necesariamente está reflejado en algún dispositivo o en algún proceso de la industria. Pero como aquí estamos en un contexto de ingeniería, me imagino que todos son ingenieros, nos referimos más a tecnología porque lo vemos mucho más concreto, mucho más explícito en un dispositivo o en un aparato. ¿Sí? Entonces, acá el tema de transferencia de conocimiento, por eso se habla más de conocimiento que de tecnología, es lo que se ha venido usando recientemente. Aquí hay una referencia, les coloco como algunos documentos de lo que se ha ido pues como escribiendo las experiencias de las universidades, cómo han ido haciendo esa consolidación de los procesos de transferencia y digamos eso es lo que se encuentra en los artículos bueno, o en los papers en cuanto a cómo se hace la transferencia de conocimiento. Y eso es un modelo esquemático, ¿sí? De cómo las universidades dicen, bueno, yo como lo venía haciendo de manera general, obviamente ha sido un proceso de investigación, desde la idea yo hago un desarrollo de la parte investigativa, de la parte científica, llego a un concepto, ese concepto soluciona un problema, ese problema yo lo divulgo científicamente, la divulgación científica, los otros científicos dicen, listo, está interesante, hago una refutación o hago un complemento a ese concepto que se presentó en esta investigación, pero luego la investigación que ocurre entonces, que es donde ya nosotros tenemos que mirar como proceso de transferencia, que vamos nosotros a, de manera estructurada, a articular para que eso migre o pase hacia lo que es un desarrollo de un producto o una implementación o una innovación, hablando en el sentido explícito de lo que el manual de Oslo define de lo que es innovación de un nuevo producto desarrollado, implementado en la industria. Entonces, ¿cómo lo vamos a implementar? Entonces, ¿qué sigue después de ahí? Sí, claro, muy sencillo, se crea
acuerdos con empresas, se protege la propiedad intelectual, se hacen planes de comercialización, se crean empresas o se licencia esa propiedad intelectual y listo, se generó, se transfirió el conocimiento. Muy sencillo, pero ¿dónde está esa línea amarilla y lo que sigue en adelante? Todavía listo, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hace la universidad cooperativa? ¿Cómo lo hacen otras universidades? Que yo creo que es aquí donde las universidades de pronto a veces tenemos como más necesidades de cuáles dentro, se vuelve una caja negra, una entrada, que son los proyectos, los resultados de los proyectos de investigación, cómo sale eso a convertirse, como se ve el cohete en un producto, en algo que pueda ser implementado ya, y ese producto, ese proceso allí, cómo es, ¿listo? Entonces, nosotros queremos que esto pueda convertirse en un producto, que pueda llevarse a una comercialización, que pueda probarse ese concepto que se ha desarrollado, que una industria lo pueda implementar o que se convierta en una empresa nueva. Nosotros conocemos ya muchos casos de conocimientos que se han creado y que se han convertido en empresas. Obviamente los más comunes, Google, es todo eso de biotecnología donde se han desarrollado fármacos, pues se han convertido en empresas importantes y no quiere decir que todas las empresas que se hayan creado ya pues han partido de una investigación y una I+D, pero la investigación y el conocimiento que se crea da un valor agregado y obviamente eso genera, digamos, un diferencial y una ventaja competitiva para quienes lo implementan. Por eso, el tema de lo que nosotros hacemos en las universidades de investigación se vuelve tan importante para industrias al momento de implementarlas, al momento de querer ser innovadores, porque es conocimiento nuevo que ninguno otro tiene. Y por eso la propiedad intelectual juega un papel muy importante, porque es la exclusividad que tiene las empresas que lo licencian o que lo adquieren para explotarlo. Por eso ustedes ven también que en el tema de patentes, empresas como Apple, biotecnología, fármacos y demás, la propiedad intelectual se vuelve sumamente importante en el momento de generar valor agregado en sus productos o servicios. Aquí me falta una parte, bueno, esta estaba acá, perdón. Hablando ya entonces de estructura para la transferencia de conocimiento, les hablaba de la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. La OMPI tiene una guía muy interesante para la creación de oficinas de transferencia de tecnología porque yo creo que hay de manera muy fácil y como dice la guía práctica, se puede mirar qué tipo de institución soy yo, que tengo y cómo yo puedo empezar a estructurar este proceso de transferencia, porque hay unas características que les decía al principio del contexto que hay que evaluar. Si yo soy una universidad que crea conocimiento, que tiene investigación, esa investigación, listo, ya es un elemento que yo puedo chulear y que puedo decir que ya con eso yo puedo empezar a transferir conocimiento. Pero si no soy una organización que es activamente creadora de conocimiento a través de investigación, ¿qué puedo hacer yo para que entonces empezar a generar estos procesos de transferencia de tecnología? Y aquí les digo, todas las universidades, todas las instituciones de educación superior, en algún momento deben llegar a tener un proceso para transferencia de conocimiento. Puede que en este momento algunas todavía estén en eso, puede que algunas estén mucho más adelantadas, mucho más avanzadas, pero allá tienen que llegar. Todas las IES tenemos dentro de nuestras funciones misionales la investigación, así no seamos universidades de investigación, pero hacia allá en algún momento tendremos que llegar. Como les dije, la Universidad Cooperativa lo definió como un proceso estructurado hace 2 años, a pesar de que llevamos muchos años ya desarrollando un proceso de transferencia de manera reactiva, de manera planeada, lo estamos haciendo más o menos de hace algunos 2 años. Esta dirección de transferencia de conocimiento de la universidad, aquí el director, el que era el director anterior, Laureano Mestre, hay que agradecerle a la universidad que le dio el apoyo para crear la oficina y ya se estructuró el proceso y venimos aplicando nuestra propuesta de ruta de transferencia durante los 2 años para en un futuro esperar hacer lo que hacen todas esas universidades grandes de Estados Unidos y primer mundo, de poder que ese conocimiento que desarrollamos
se pueda implementar y lo veamos de alguna forma ya en algún producto o servicio que se esté usando en el entorno. Además, ustedes saben que a nivel de desarrollo económico son indicadores dentro de lo que la OCDE tiene, que la propiedad intelectual son indicadores, la cantidad de patentes, de registros, son indicadores de que un país está en camino hacia tener pues como una economía que pueda ayudar al desarrollo de su sociedad y de su economía. ¿Sí? Entonces, esta guía práctica le coloco aquí como uno de los esquemas que tiene de cómo cada universidad puede definir, de acuerdo a su realidad, cómo puede hacer transferencia de conocimiento y cómo puede estructurar un proceso o una oficina si lo requiere o si lo puede hacer para transferir conocimiento. Entonces, miren que aquí está en 3 escenarios. Me parece muy interesante esto porque es un autodiagnóstico que cada universidad va a hacer, cada institución va a hacer, o un centro de desarrollo o cualquiera que tenga esas áreas de creación de conocimiento, dice, bueno, lo principal, como les decía, nuestra función de transferencia va a estar más orientada en lo que hacemos en investigación y desarrollo. Entonces, mi universidad, mi institución, ¿hace investigación? Sí o no. ¿Lo hace poco? ¿Lo hace medio? ¿Lo hace mucho o no hace? Entonces, si hago poco, bueno, entonces si hago poco, de pronto necesito tener una oficina de transferencia porque eso me genera una estructura, me genera de pronto una carga también dentro de la estructura organizacional que probablemente no pueda sostener en el tiempo. Pero entonces, si yo puedo, si yo identifico que ya tengo productos, yo puedo buscar cómo dentro de lo que en el ecosistema les contaba del contexto, yo puedo apoyarme con aliados, por ejemplo, las oficinas de transferencia regional que están apoyadas por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, yo puedo buscar allí un apoyo en ellos. Puedo buscar con las otras instituciones de educación superior también que me enseñen a mirar cómo puedo yo asociarme con ellos para temas de transferencia o aprender a hacer transferencia o inclusive investigación si todavía no tengo casi investigación. Entonces, me parece muy interesante este modelo que la OMPI coloca. Como les digo, le estoy colocando solamente un pedacito de todo lo que es esa guía de empezar a hacer una lista de chequeo, mirar qué tengo, qué no tengo y recursos con los que mi universidad, mi institución cuentan para saber si puedo implementar algunos procesos de lo que es transferencia. Y miren que aquí es muy importante el tema de propiedad intelectual nuevamente. Entonces, si yo tengo actividades de I+D, entonces busco apoyo en expertos en otras universidades. En la última línea, ahí pueden ver cómo puedo ir yo desarrollando esos procesos. Pero en la situación 3, por ejemplo, que no tengo absolutamente nada de I+D o que tengo bajísima I+D, entonces yo busco fomentar esa investigación. Y aquí, si hay alguna universidad o alguna institución, este es el escenario. Aquí la invitación es, busquen aliarse con otras universidades, hagan convenios a través de sus estudiantes, vinculen a semilleros de otras instituciones, aprendan a de pronto cómo incorporar esos procesos, porque lo primero es que empiecen a desarrollar conocimiento, empiecen a hacer ese nuevo conocimiento y aquí es más fácil siempre aprender del que ya lleva un camino recorrido, porque ustedes también van digamos, avanzar más rápido, porque de ese aprendizaje que ya tiene ese aliado, ustedes van a poder mucho más fácil y mucho más rápido a consolidar estos procesos. Entonces, mi recomendación para los que estén aquí, que quieran o que estén trabajando temas de transferencia es, miren esta guía de la OMPI. Esta guía de la OMPI es muy práctica y sobre todo para un contexto de Latinoamérica donde nuestros recursos son mucho más limitados que en una universidad o en una institución de carácter, digamos, primer mundo, donde tiene mucho más recursos. Acá nosotros, mucho más limitado, podemos buscar cómo nos apoyamos con otros procesos de otras universidades, de otros aliados del gobierno para empezar a madurar en una institución el proceso o la estructura de transferencia de conocimiento. Y como punto final muy importante para la estructuración de una oficina de transferencia, definir los indicadores de corto, mediano y largo plazo. Me disculpan de pronto aquí que lo puse en inglés, pero aquí voy a detenerme un poco para
hablarles de que eso es fundamental para la estructuración porque tiene que ver mucho con la expectativa que se genera en los procesos de transferencia. La transferencia es muy importante para las universidades porque no solamente es cómo yo genero impacto de lo que estoy haciendo en investigación en una industria o en un entorno, sino porque esto puede representar oportunidades de apalancar recursos para hacer más investigación de mucho más nivel y a la vez mirar cómo esto en algún momento puede generar un posible ingreso para la universidad. Pero ese tema de la expectativa es muy importante porque este posible ingreso, miren en el último línea de horizonte de los indicadores, esa es la última línea de lo que son licenciamiento y de buscar acuerdos de transferencia de tecnología, porque esa es la última parte en la estructuración de la oficina. Cuando ya se logra esto, cuando después de muchos años hemos madurado el proceso de investigación, hemos madurado nuestro proceso de propiedad intelectual, hemos hecho una valoración y una evaluación de nuestras actividades y de nuestros proyectos, y después de un tiempo ya podemos decir que podemos acceder a tener acuerdos, que podamos tener algún tipo de retorno económico o de apalancar recursos por esa transferencia de el conocimiento que estamos generando. Ese es el largo plazo, a eso le estamos apuntando. Y hablaba alguna vez con la Universidad Politécnica de Cataluña que ellos se demoraron 20 años en llegar a eso. Entonces, este es un ejercicio de largo aliento, de paciencia. A nuestros amigos de Centroamérica, como el buen ron, lleva años, requiere tiempo. Entonces, aquí es muy importante que nosotros seamos conscientes y que transmitamos a la institución que esto requiere tiempo. Requiere madurarse el proceso porque nuestros proyectos de investigación inicialmente no estaban pensados para eso, pero este proceso, a medida que vamos implementándolo, vamos a ir logrando que ese producto de investigación esté pensado para que logre llegar allá, que luego pueda implementarse en una industria o logre crear una empresa, porque ya la motivación es diferente. Nuestra motivación antes en proyectos de investigación era quiero investigar esto porque me parece y me gusta. Aquí ya va a ser más que me gusta, esto puede resultar en una oportunidad de crear una empresa, puede ser una oportunidad de negocio, puede solucionar un problema real de una comunidad o de un entorno. Entonces, desde la orientación del proceso de transferencia, vamos a mirar los proyectos de investigación. Por eso la primera parte, en el corto plazo, miren que tiene que ver en cuántas interacciones y cuántas de esas invenciones que estamos desarrollando pueden generar como esa oportunidad de transferencia. Entonces, por eso nuestro corto plazo va a ser un indicador de número. ¿Cuántas de esas invenciones pueden ser transferibles? ¿Cuántas pueden ser patentables? ¿Cuántas pueden lograr de que se puedan generar un impacto? Entonces, nuestro corto plazo, mirar mucho mayor participación en lo que es investigación orientada a la transferencia. Nuestro mediano plazo. Nuestro mediano plazo, vamos a ver cómo esto va a ser, digamos, mucho más proactivamente planeado más que reactivamente. Y aquí un indicador que yo les recomiendo un mediano plazo, número de patentes y valoración de esas tecnologías que están desarrollando. Entonces, esto nos va a dar un embudo de iniciativas que van a tener una propiedad intelectual y un potencial, porque aquí hay una fase de evaluación muy importante del potencial que van a lograr salir en el largo plazo como una oportunidad de apalancar recursos o de crear negocios basados en conocimiento. Entonces, a partir de ahí, ya nos quedan unos 10 o 15 minutos más o menos de lo que es esta charla. Voy a mostrarles nuestro caso de la Universidad Cooperativa de Colombia, de lo que les conté, cómo nosotros lo creamos. Hay una responsabilidad ya definida de una política, de la misma política de propiedad intelectual que debe tener la Dirección de Transferencia de Tecnología y Conocimiento, que es gestionar la propiedad intelectual, y obviamente esa gestión de la propiedad intelectual está dentro del Comité de Propiedad Intelectual, del cual es responsable la Dirección de Transferencia de Conocimiento, y gestionar esa ruta de transferencia de conocimiento. Obviamente todo eso tiene que ser con el apoyo a los campus, pues, identificando qué es lo que tienen de productos, entrenándolos en temas de transferencia, apoyarlos en la creación de alianzas con empresas y con externos, y obviamente esto puede desencadenar en modelos de negocio basados en ciencia y en el desarrollo de redes y o posibles negocios. Entonces la universidad dijo, listo,
Yo quiero que mis productos de investigación salgan, miren, entrada y salida, como ingenieros entramos en una estructura basada en procesos, quiero que tenga una entrada, una salida, y en la mitad de esa caja negra, ¿qué procedimientos voy a desarrollar yo para que logre esa salida del licenciamiento de propiedad intelectual o empresas basadas en conocimiento? Identificación, inventario, evaluación, protección, vigilancia y finalmente transferencia. Ya les voy a hablar un poquito más en detalle de eso. Y de manera transversal, cultura de innovación y relacionamiento con las empresas y con el entorno. Ya mucho más bonito el dibujo sería ese nuestro proceso de transferencia. Ese es el modelo de la universidad cooperativa. ¿Recuerdan las funciones de Morán? Estas son las funciones de Morán. Muy importante, y ya les muestro, el proceso de transferencia de la universidad tiene todas estas funciones por fases. ¿Qué es lo más importante para nosotros? Primero, identificar e inventariar qué es lo que la universidad tiene en cuanto a conocimientos que puedan ser susceptibles de transferencia de conocimiento. Entonces, estrategia de implementación. Primera fase, identificar. Vamos a los campus a mirar qué han desarrollado, qué tienen de esos proyectos que no está en nuestro sistema de información y que podemos mirar que podamos llevarlos hacia un modelo de transferencia. Hacemos el inventario, vamos a todos los campus, identificamos, registramos nuestro sistema de información que se llama Symphony, todos esos proyectos, hacemos el diagnóstico de los grupos de investigación, las capacidades que puede ser transferible y lo inventariamos en nuestro portafolio que tenemos en la universidad, en nuestro sistema de información y tratamos de catalogarlo todo. Muy importante porque ese va a ser nuestro insumo, nuestra materia prima. Desde aquí vamos a nosotros a empezar el embudo. Todo esto va a entrar en el embudo. Vamos luego en una fase 2 a evaluar. Esta fase de evaluación de eso que entró en el embudo va a ser nuestro tamiz. El tamiz va a decir, listo, nuestro nivel de alistamiento tecnológico y nuestro nivel de alistamiento comercial. Entonces, hacemos ejercicios de mapeo tecnológico donde vamos a aplicar unas herramientas, que aquí les voy a contar. Esas herramientas fueron con un aliado porque les comentaba de que los aliados son muy importantes de acuerdo a los recursos y las capacidades que tenemos. Aquí nuestra oficina regional de transferencia, Connect, fue quien nos ayudó a hacer la parte de evaluación. Bueno, nos ayudó, fue que nos acompañaron a través de una consultoría que nos hicieron y nosotros somos socios de Connect, pero como no todavía estamos construyendo nuestra estructura para poder tener todos esos procesos implementados al interior, tenemos que buscarlo con los externos. Aquí los aliados externos son muy importantes. Hacer esa priorización a través de la evaluación, hacemos estrategias de protección y hacemos, de acuerdo a ese nivel de alistamiento, colocamos recursos para invertir y mejorar ese TRL de las iniciativas y lograr avanzar en el TRL para mirar mucho más detalladamente cuál es la estrategia o la mejor forma para transferir ese conocimiento. Luego protegemos todo lo que se pueda proteger vía patente, registro de software, de propiedad intelectual, derecho de autor y demás. Vamos a protegerlos. Vamos a mirar porque eso va a ser el activo más importante de la universidad. Somos organizaciones creadoras de conocimiento. Nuestro activo más importante es el conocimiento y por eso tenemos que protegerlo, porque la protección por propiedad intelectual le da un valor. Tener un activo de propiedad intelectual es un activo, es un valor que vamos a tener, que podemos inclusive incluir en nuestra contabilidad. Y luego, finalmente, ¿qué es lo que esperamos de eso? Cuando tengamos ya protegido esto, poderlo transferir y poder hacer seguimiento a eso que nosotros estamos buscando, que podamos vigilar quiénes están en el entorno interesados en este conocimiento o cómo nosotros podemos mirar quiénes están haciendo como uso de esa propiedad intelectual. Y finalmente, de manera transversal, ojalá siempre estar capacitando, dando charlas a los investigadores y a la comunidad universitaria de lo que es cultura e innovación. Así vamos en la universidad entonces, lo que les decía, el embudo. Finalmente, de 100 ideas que tenemos, 100 iniciativas, ojalá podamos llegar a uno en nuestro horizonte. Nosotros en nuestro plan estratégico decimos que ojalá de 3 a 5 años podamos tener nuestra primera transferencia y así se ha estructurado nuestro horizonte de tiempo, nuestro plan estratégico. Llevamos hasta el momento levantamiento de 6 campus. Aquí falta el campus Pasto que recientemente se hizo y hemos identificado cerca de 160 iniciativas, donde nosotros aquí empezamos a hacer una priorización.
Esa apreciación obviamente va a ser de acuerdo a la evaluación que hemos hecho en 2 etapas. Ya les voy a mostrar más adelante esa apreciación, cómo la hacemos. Y en esta fase 1 vamos a inventariar en una plataforma que tenemos que se llama Innova, dentro de nuestro sistema de información de investigación que se llama Symphony, porque en Innova vamos a hacer seguimiento de todas las iniciativas, cómo van avanzando en esa estructura, en la ruta de transferencia. Y cómo van a reportarla es muy importante, y por eso también tenemos nuestro proceso a través de nuestro sistema de gestión por procesos, documentado a través de lo que llamamos un formato de declaración de dimensión. Eso es lo más común que van a encontrar en toda institución de educación superior o en toda universidad. Cualquier resultado que se presente, cualquier proyecto, cuando termina, declara: yo tengo este resultado que puede ser susceptible de un modelo de negocio basado en conocimiento o de una transferencia. Nosotros también lo colocamos a través de un formato en un proceso que hemos ya estructurado también. Entonces, en nuestra fase 2, en la evaluación, nosotros nos apoyamos, como les decía, en Connect, que Connect nos transfirió a nosotros 2 herramientas, ADN Tech y la herramienta Norte. Con estas 2 herramientas que nosotros nos transfirió Connect, nosotros hacemos un chequeo. Tenemos unos criterios que nosotros evaluamos y eso nos da una puntuación. Y esa puntuación nos da un nivel de alistamiento técnico y un nivel de alistamiento de la parte comercial. Y de acuerdo a eso, nosotros vamos a mirar cuáles de esas podemos priorizar, porque los recursos son limitados y no a todos podemos brindarles un acompañamiento y ya les recursos para que sigan avanzando hacia la transferencia. Entonces, ese embudo va reduciendo. En nuestro ejercicio de las 160 que les conté, tomamos 10. De esas 10 que tomamos, que priorizamos, porque nos dieron una puntuación más elevada con esa herramienta que nosotros desarrollamos, seleccionamos 5. Y esas 5 le hicimos un ejercicio mucho más detallado para mirar cómo podíamos nosotros entrar en un proceso de comercialización. En esa fase 2, nosotros hemos ya patentado 18 tecnologías, tenemos 18 patentes en ese momento, entre las que están concedidas y en trámite. Y en esto nosotros, como les decía, no tenemos que crear una estructura interna para la parte de evaluación ni para la parte de protección, pero tener claro que es un proceso que hay que incorporar. Como el recurso no lo tenemos propio, nosotros lo contratamos. En este caso, la parte de protección, nos apoyamos en esta firma de abogados que se llama Olarte Moure, que nos ha acompañado en toda la parte de propiedad intelectual. Ha sido un aliado muy importante, porque con ellos no solamente hicimos la parte de protección, sino también que hicimos esa política de propiedad intelectual, fue muy de la mano con ellos, porque ellos ya tienen una experiencia muy importante en este ejercicio y, digamos, esa experiencia jugó un papel muy importante para nosotros para poder definir nuestro modelo de transferencia y nuestro modelo de protección de propiedad intelectual. Las marcas también obviamente son activos importantes, algunas tienen que ver con investigación, como el Instituto de Investigación en Ingeniería, software que se han desarrollado, y esta última fase, que como les decía, es la que estamos también apoyándonos en Connect, se ha hecho ya de ese proceso inicial de esas 10 tecnologías una priorización de 4 para hacer validaciones con empresas. Entonces, pasamos de un embudo de 160 tecnologías a priorizar 10, luego de la evaluación con esas herramientas que nos refirió Connect, a llegar a 4 que están protegidas, que tienen patentes o solicitudes de patentes, para hacer validaciones con empresas de cuál puede ser su potencial interés en esto, sin importar el nivel de deslizamiento tecnológico, porque obviamente todas las empresas y todos queremos que tengan un nivel de deslizamiento lo más cerca al mercado posible, pero no todas pueden llegar hasta allá, porque sobre todo en el caso de la tecnología, por ejemplo, en el caso de la patente que tenemos allí donde ven el perrito, tenemos una solicitud de patente para virus distemper canino, que requiere mucho desarrollo de inversión, millones de dólares para poder llegar a una fase final para que se implemente, y por eso buscamos fases más tempranas para la transferencia. Pero aquí yo quiero contarles algo muy importante, que es, esto es un piloto para la universidad. Este modelo de transferencia que les mostré con los muñequitos es nuestro piloto de nuestra propuesta de modelo de transferencia. Probablemente en esta iteración que hacemos
con esos proyectos tendremos que hacer ajustes, tenemos que decir, venga, no, probablemente no patentemos, sino hasta que tengamos un aliado. O mejor investiguemos con el aliado desde el principio para que podamos distribuir los derechos de propiedad intelectual o podamos reducir el riesgo de lo que implica la investigación. Entonces, estos modelos, para que ustedes también lo vean dentro de su contexto, es mejor aplicarlo como lo hacen en las empresas, productos mínimos viables. Este es nuestro modelo para hacer productos mínimos viables, para saber si este producto mínimo viable de modelo de transferencia funciona, y si no, reestructurar el modelo, proponer un nuevo modelo y mirar cómo ajustamos el proceso. Pero conteniendo esos momentos que les decía de la estructura de transferencia. ¿Sí? Estos son nuestros 4 como tecnologías top en este momento que vemos con un mayor potencial. Estamos haciendo ese proceso de inclusive llevarlos a escenarios. Ya en esa última fase del piloto que estamos haciendo, lo hemos llevado a ferias, lo hemos incorporado en brochure, lo hemos puesto como en escenarios donde nosotros podemos validar qué tanto interés hay realmente dentro de los contextos donde hay empresas u otras universidades. Y muy interesante porque yo creo que lo más importante en el tema de transferencia es relacionarnos con el entorno. Muy interesante todo el tema interno de diagnóstico, evaluación y todo lo demás, pero eso tiene que conocerlo la gente de afuera, las empresas, las otras universidades, y yo creo que la parte más importante del modelo tiene que ser que busquen relacionarse, que busquen contacto con la industria, busquen muchos convenios, busquen hacer alianzas para hacer proyectos en colaboración, para hacer publicaciones en colaboración, patentes en colaboración. Entonces, por eso yo creo que esta fase 3 de lo que es la visibilidad y de la participación con externos es muy importante. Yo creo que inclusive la parte más importante de la gestión de la transferencia de conocimiento en nuestras instituciones. Aquí les pongo pues como algunos de los logros que hemos tenido en estos 2 años cortos de la oficina como proceso estructurado. Hemos llevado esto como a esos escenarios, hemos hecho un acuerdo de cooperación con empresas en un evento que hicimos con la Embajada de Polonia. Esto fue a través del Instituto de Investigación en Ingeniería que se logró esto. Entonces, aquí les traigo esto para que lo coloquen también como dentro de su horizonte de tiempo, dentro de la estructuración de su oficina, en su universidad, en su institución, como indicadores para mostrar de que esto va por un camino que están logrando cosas. Y obviamente las actividades transversales sumamente importantes. El tema de siempre estar llevando conferencias, capacitaciones en lo que es transferencia, porque aquí el aliado más importante va a ser el investigador. El investigador es un aliado muy importante porque es el que va a, digamos, dentro de la universidad, a darnos el apoyo, a darnos el respaldo, a darnos el insumo para que esto pueda llevarse. Inclusive, yo lo hablo de que es para nosotros, pero no es para nosotros, es para la universidad, es para los investigadores. Entonces, por eso es importante que podamos mantener un diálogo permanente, así como estoy haciendo yo aquí con ustedes, poderlo llevar al interior de la institución. Y ya concluyendo, les quiero contar que esos son como nuestras iniciativas muy importantes, como para, le mostraba anteriormente, decirles, vea, vamos aquí con nuestro top de tecnologías que queremos llevar a los escenarios donde vamos a relacionarnos, y ojalá pues de aquí salir nuestra primera transferencia o nuestra primera empresa basada en conocimiento. Eso es lo que esperamos. Y como conclusiones finales de esta experiencia que ha tenido la universidad, que nosotros podemos ir como haciendo un balance, ya una autocrítica y unas conclusiones. La propiedad intelectual y la política de propiedad intelectual es muy importante. Deben tener eso como uno de los pilares dentro de la gestión, porque todo lo que hagamos busca los modelos de transferencia y los modelos de empresas basadas en conocimiento tienen que tener una fundamentación principal en la propiedad intelectual. Esto lleva tiempo, esto requiere una consolidación del proceso, una articulación con la investigación, con la extensión y el manejo de las expectativas con las altas directivas, porque de alguna forma se piensa que esto va a ser una solución a unos problemas que las universidades tenemos, que es un tema de matrícula.
Las universidades ahora tienen una crisis a nivel mundial, donde cada vez vemos menos estudiantes participando, vinculándose y un ingreso menor por matrícula para las IES, y sostenerse va a ser cada vez más difícil. Y obviamente hay que buscar sostenibilidad para las IES por otras vías. La transferencia puede ayudar un poco a eso, aunque pueda incentivarse a que las personas quieran vincularse a la institución, a que se puedan apalancar recursos para desarrollar investigación, a que podamos tener un retorno por esa inversión que hemos hecho, pero eso puede tomar un tiempo hasta que eso realmente se pueda lograr. Entonces, manejar esa expectativa y que no se pierda esa oportunidad de que podamos este proceso madurarlo. Pueden ser muchos años. La Universidad de Antioquia, por ejemplo, aquí la que más tiempo ha trabajado, lleva 20 años trabajando el proceso. No dejar que se pierda, ¿sí? Insistir en el tema de transferencia, seguir manteniendo el proceso dentro de la estructura académica, dentro de la investigación, se pueda incorporar de manera mucho más proactiva y no reactiva, es lo que se invita a que se haga. Y obviamente esto tiene que facilitar el acceso a esos resultados de investigación. Entonces, esto como de manera muy general lo que de las universidades podemos ir haciendo. Esta es la experiencia de la universidad, lo que hemos visto. Y bueno, ya miraré entonces qué dudas o inquietudes ustedes tienen en cuanto a esta presentación. Si quieren que hablemos de algo mucho más específico de lo que es la ruta de la transferencia, los invito entonces a que revisemos qué han comentado ustedes, que más quieran saber sobre esta experiencia que tiene la universidad. Y si de pronto no hay comentarios en el chat, los invito a que abran el micrófono si quieren comentar algo adicional. Muchas gracias para todos. Muchas gracias, César, por tu participación. Una excelente conferencia sobre cómo ustedes han hecho la implementación de esta ruta de trabajo para la transferencia de conocimiento. No sé si tienen dentro de lo que es el grupo de personas que están en este momento ese proceso. Ya habilito los micrófonos para que puedan generar ese esquema. Permítanme. Listo, quedan habilitadas las cámaras y quedan habilitados los micrófonos por si alguien quisiese generar algún tipo de consulta o duda. El chat. Bueno, no, Fernando, de todo modo, yo te agradezco mucho el espacio para conversar del tema aquí. Y como les decía, yo creo que eso es muy valioso porque siempre en las universidades surgen estas inquietudes en cuanto a cómo lo hacen nosotros. Por lo menos acá en Medellín nosotros tenemos una red que se ha ido fortaleciendo entre las universidades donde nos citamos cada mes y nos contamos experiencia. En esa experiencia, cómo nosotros hemos gestionado el tema de transferencia, porque surgen todos los mismos problemas y cada vez que vamos con otros colegas de otros países, inclusive, es lo mismo, de primer mundo, de tercer mundo, de donde sea, son exactamente los mismos. Entonces, conocer las experiencias de otros yo creo que es muy, muy enriquecedor. Les agradezco a todos, pues, su presencia, que hayan escuchado, pues, como esta experiencia de la universidad y cualquier inquietud o cualquier otra cosa que quieran conversar, me pueden contactar si quieren por el correo, LinkedIn, si quieren también de pronto buscarme por allí, o si en otra ocasión, pues en otro de estas cátedras quieren conversar más de otro tema, estaré abierto a participar nuevamente. Fernando, muchas gracias. Decano Edgar, muchas gracias. Y bueno, queda atento a cualquier otra cosa que requiera. Sí, en este caso yo tendría una consulta. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que ustedes han tenido como universidad cooperativa para lograr que los profesores aborden ese proceso de una ruta de transferencia de conocimiento y que ustedes ya estén también ya llegando a un esquema de transferencia
de tecnología. ¿Cuál ha sido lo más complicado? ¿Cuál ha sido el esquema de cómo lograr que esos individuos logren generar ciertas condiciones en las cuales antes no lo hacían? Y a través de su ruta de trabajo, ¿cuál ha sido esa mayor complicación y qué es lo que tú recomendarías a las personas que están en la audiencia a seguir dentro de ese esquema? ¿Cuál sería lo más difícil que podríamos generar? Bueno, Fernando, yo creo que viendo como en el panorama general, de pronto pueden ser dos cosas que uno podría mirar, que hay que tratar de enfocar dentro de esas dificultades que se presentan, porque sí es muy importante la participación de los investigadores, lo más importante diría yo, porque finalmente son quienes crean el conocimiento y quienes tienen la motivación. Pero resulta que lo más difícil es precisamente que eso que están creando, ese conocimiento, a veces no está enfocado o orientado a un problema real de el entorno o de una industria. Es una motivación más del investigador. Y muchas veces ese desarrollo investigativo viene más motivado u orientado por una necesidad desde la forma del programa académico, ¿sí? Porque digamos desde los programas académicos hay unos compromisos de generar unos productos científicos, ¿sí? Tienen que cumplir con una cuota de producción científica porque para la acreditación del programa, para el registro calificado o la acreditación de la universidad requiere que tengamos 10 artículos científicos, por ejemplo, pero nunca ese artículo científico se pensó en que pudiera estar enfocado a un problema que se pudiera solucionar. Entonces, desde allí ya hay una limitación desde cuál es el foco de la investigación o el desarrollo que se va a hacer. Entonces, primero, desde la política institucional, cambiar un poco eso, desde que se pueda orientar la investigación a que desarrolle soluciones a problemas reales y que ojalá desde el principio la formulación de la investigación esté en alianza con un externo. Buscar el externo, la empresa, anticipadamente ese problema en la empresa o en el entorno para proponer el proyecto que se va a hacer y se va a investigar. Desde entrada ya va ahí la posibilidad de la transferencia de conocimiento, porque ahorita que lo estamos haciendo de manera reactiva, con lo que está, digamos, un investigador por su propia iniciativa investigó y, digamos, obtuvo un producto que se patentó, esa patente de pronto cuando vamos a la empresa y nos ha pasado, cuando vamos al entorno, a la industria, la empresa dice, muy interesante tu tecnología o el dispositivo o lo que desarrollaste, pero no es lo que nosotros ahorita estamos buscando para nuestros productos o para nosotros generar algo de valor en lo que estamos nosotros ofreciendo al mercado. Entonces, se vuelve como que no es algo realmente pertinente u oportuno para lo que el mercado o la empresa está buscando. Entonces, sí, es algo que se patentó, es algo que se solucionó un problema desde la investigación, pero no a lo que se necesitaba. Entonces, si nosotros desde la parte investigativa, de la parte de la motivación, el investigador inicialmente en el programa se puede fomentar eso, ya solucionamos una parte. Y la segunda, que lo que les comentaba en la charla, que era el tema de los incentivos, ese es otro punto muy importante porque cuando hay una motivación para el investigador, pongámoslo económico, que es una forma muy común de hacerlo, porque se generó, por ejemplo, una patente, se le da un estímulo por cada patente que se genera, el investigador va a decir, bueno, eso es un incentivo para mí para seguir haciendo más productos que se puedan hacer patentables. Pero el incentivo más de pronto motivador para él es si se crea una empresa o si esa patente se implementa en la industria, un porcentaje de lo que se venda de ese producto que se patentó o de lo que se creó esa empresa me retorna a mí, yo estoy teniendo un ingreso adicional a mi salario que puede ser importante en un futuro. Entonces, esos incentivos que de la política se pueden regular, va a empezar a generar de que se empiece a aumentar la cantidad de productos o personas vinculándose. Y eso se ha visto, o sea, esto ya más que estudiado y eso lo vi yo en varias universidades. En la medida que un profesor empezaba a recibir una regalía, ya todos decían, venga, ¿cómo así usted está recibiendo regalía? ¿Está recibiendo algún incentivo? Yo quiero hacer. Y eso nos pasa, por ejemplo, a nosotros ahorita en la universidad con los artículos científicos. Por cada artículo le dan una bonificación económica al final. Claro, eso aumentó la cantidad de productos que se generaron.
Es de igual forma, si podemos hacerlo para el tema de transferencia, porque aquí va a haber un ingreso o un posible ingreso en el futuro, eso va a motivar a que se generen mucho más productos hacia esa ruta de transferencia. Esos son, a mi parecer, los dos aspectos que son fundamentales y que hay que tratar de abordar para que eso se pueda hacer de manera más continua. Por favor, decano Edgar. Gracias, Fernando. Buenas tardes, ingeniero César. No, de mi parte, agradecer la conferencia del ingeniero César. Excelente y bueno, la contribución a esta estrategia que tenemos de la cátedra DAX6. Entonces, gracias, ingeniero. Muchas gracias, decano, por la invitación. Mucho gusto. Bien, no sé si existe otra pregunta o consulta dentro de las personas que están dentro de esta plataforma, sino pues para darle cierre a lo que es la conferencia nuevamente y agradecerles a cada uno de ustedes. Agradecemos al ingeniero César Alejandro del Valle Bulgarín y a lo que es la Universidad Cooperativa de Colombia, agradecerle al decano Edgar su apoyo a lo que es la cátedra y agradecerles a cada uno de ustedes que han estado dentro de esta charla muy nutritiva y muy refrescante para analizar qué es lo que están haciendo otras universidades en temas muy importantes donde podemos avanzar como región y podemos avanzar como latinoamericanos en este tipo de contextos. Asimismo, la próxima semana estaríamos con la Universidad Tecnológica Nacional hablando también temáticas ligadas al tema de vigilancia tecnológica. Les agradecemos mucho y están invitados nuevamente a lo que es la Cátedra Abierta de Desarrollo Tecnológico y de Transferencia del ACSEI. Y nuevamente agradecerles a cada uno de ustedes su participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, decano, y a todos los asistentes. Feliz tarde. Muchas gracias. Feliz tarde, un gusto saludarles.